Dar comienzo a la primera sesión, que son las conclusiones del Comité Técnico de Interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud de la 6. En primer lugar, saludaros a todos. Ahora pasaré a presentaros a los miembros de la mesa, todos miembros del Comité de Interoperabilidad. Y simplemente, por poner en contexto la mesa, quería remarcar algunas palabras que ya ha dicho la directora general de Salud Digital y que ha dicho también el consejero. Un consejero muy pegado a tierra, os lo puedo asegurar. Tenemos un sistema nacional de salud que es solidario. Es decir, que cada uno pagamos impuestos en función de nuestra capacidad económica, vivamos donde vivamos, y cada uno recibimos servicios en función de nuestra necesidad de salud, vivamos donde vivamos. Es decir, los impuestos recorren la península y las islas, que no se me olvide. Tenemos un sistema nacional de salud que se caracteriza porque, por lo tanto, quiere ser equitativo. Y para eso, pues una de las cosas que tenemos que hacer es tener la misma potencialidad de buena asistencia en todo el territorio del Sistema Nacional de Salud. Pero tenemos un Sistema Nacional de Salud también muy heterogéneo. Una heterogeneidad que viene dada primero porque los médicos sabéis que somos artistas, somos científicos, pero o sea, es ciencia y arte, la medicina. Y a la hora de registrar los datos, pues nos gusta bastante ir a nuestro aire. A pesar de que nos preguntamos, no, si esta patología nos la han enseñado todos iguales, bueno, luego ahí le ponemos nuestro arte. Cuando esto era en una historia clínica en papel, había historias mejores y peores, pero no tenían que interoperar. Por otra parte, somos a veces rivales. Las administraciones para las que trabajamos quieren marcar su sello, y eso pasa. Y además, lo fundamental es que somos muchos y en un sistema muy complejo como es el sanitario. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el INSALUD, nos trajeron una vez a López de Arriortúa, no sé si lo recordáis, el de Volkswagen, y reunieron a todos los gerentes y directores provinciales del INSALUD para demostrarnos que si en Volkswagen se podían organizar bien 23.000 piezas, me acuerdo de la cantidad perfectamente que manejaban para hacer sus productos, cómo era que en la sanidad no éramos capaces de organizarnos tan bien y tan homogéneamente con unas cadenas de producción tan idénticas. Bueno, el señor se fue del INSALUD, pues yo creo que un poquito desilusionado, pensando que era diferente esto del cuerpo humano y de las profesiones sanitarias de lo que era la cadena de montaje de la Volkswagen. Pero dicho esto, tenemos que entendernos, porque los consejeros no pueden proteger la salud de su población solamente cuando está en su territorio. El consejero cántabro tiene que seguir protegiendo a la persona de Cantabria cuando es atendida en Albacete o cuando es atendida en La Coruña. Y lo mismo el resto de consejeros. Y para eso tienen la conferencia sectorial que se llama Consejo Interterritorial, para que se pongan de acuerdo y haya una reciprocidad de servicios, porque un consejero no deja de ser responsable de su paciente cuando sale de su territorio. Pero además, como profesionales sanitarios, necesitamos una cierta seguridad a la hora de tratar a un paciente desconocido. Y eso pasa por tener disponible la información que necesitamos. Eso pasa porque el farmacéutico pueda dispensar bien. Eso pasa porque la enfermería pueda acceder al plan de cuidados. Entonces, eso necesita de una cosa que se llama interoperabilidad, que no voy a explicar, no le voy a hablar de lluvias en este foro de interoperabilidad, pues no voy a explicar lo que es, evidentemente, pero que sabemos todos que esa capacidad de entendernos entre los sistemas informáticos es algo que no es cuestión de chascar un dedo, es una cuestión complicada, es una cuestión que tiene muchas aristas y en la que hay que trabajar continuamente y nunca bajar la guardia. Afortunadamente, pues tenemos comités como este de interoperabilidad de la 6 que contribuyen de una manera importantísima al trabajo que hacemos luego, consejerías y ministerio, en el Consejo Interterritorial, hacer posibles los proyectos que componen ese entramado que es la interoperabilidad. Y por eso creo que es muy importante que hoy, esta tarde, nos cuenten las conclusiones a las que han llegado en la reunión
que se ha celebrado esta mañana, y para ello tenemos con nosotros a Adolfo Muñoz Carrero, que es el coordinador del programa del foro, y que Adolfo pues, es el jefe de la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud Digital del Instituto de Salud Carlos III, es secretario del Comité Técnico de Normalización de la UNE 139 y el coordinador de este comité, como he comentado. Es el primero en que va a hablar y nos va a comentar un poco los trabajos que se han visto esta mañana. Os iré presentando a los ponentes conforme vayan hablando. Adolfo, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Mercedes, por la presentación. Realmente la anécdota que has comentado me ha hecho que recordara también una cuestión parecida que tuvimos. Antes Luciano ha relatado un poco la historia de este foro que empezó en 2002 y llevamos mucho tiempo trabajando con este tema, y recuerdo como al principio un profesor de universidad, no voy a decir de dónde, nos dijo: ¿pero por qué os hacéis tanto lío con la historia clínica si al final son campos de una base de datos? Y bueno, pues afortunadamente no creo que mucha gente vuelva a decir eso, ¿no? En los años que estamos después del tiempo que llevamos trabajando en esto. Y parte de esa información que tenemos yo creo que viene precisamente de la labor de la 6 y de la labor de este foro, entre muchas cosas, ¿no? Que hemos conseguido al final bueno, pues hacer ver un poco la importancia que tiene la interoperabilidad de los datos en este campo y de la complejidad que representa. Como han dicho, voy a comentar las conclusiones un poco, o los trabajos que vamos a continuar en el foro de normalización después de la reunión de esta mañana. Va a ser una exposición bastante breve, y también quería comentar un par de trabajos que se han hecho fuera de este foro, pero que están muy relacionados con él. Se han hecho en los comités técnicos de normalización de UNE. Como veis, la presentación, las conclusiones son de esta mañana, lo que hemos trabajado esta mañana, y por lo tanto no están incluidas en la presentación porque no ha dado tiempo. Pero sí quería comentar que quizá el principal trabajo que se ha desarrollado en el comité ha sido una guía de implementación de dispositivos médicos que pretendemos que sirva, como su nombre indica, de guía para todas aquellas personas que tienen que hacer este tipo de integraciones. Les sirva de guía un poco para no repetir los errores que se han repetido ya en este campo. Como se ha comentado, el Comité Técnico de Interoperabilidad de la 6 está compuesto por representantes de todas las comunidades autónomas, de personas que están muy involucradas en el tema de la interoperabilidad en la salud, y por lo tanto las conclusiones que se traen aquí, los trabajos que se hacen, yo creo que tienen mucho valor para, como digo, no repetir errores que hemos cometido y que sea de utilidad para los demás. La guía no la voy a comentar porque el siguiente ponente, Javier Quiles, lo va a hacer después, pero sí quería decir un poco los caminos que va a seguir esta guía. Vamos a añadir nuevos dispositivos, vamos a añadir cuestiones como armarios de farmacia, cómo integrar armarios de farmacia. Vamos a añadir también dispositivos de oftalmología que últimamente pues están adquiriendo una complejidad bastante grande a la hora de cada vez incluyen más información, y por lo tanto esa información pues hay que saberla tratar para poderla incluir en la historia clínica. Y como digo, vamos a intentar incorporar en esta guía nuevas necesidades que se tienen para que puedan servir de guía, como su nombre indica, para el resto de las personas que tienen que establecer estos concursos y utilizar bueno, pues la interoperabilidad para incorporar los datos a las historias clínicas. También queremos, dentro del Comité de Interoperabilidad, ver si esta guía, que lleva ya un tiempo publicada, lleva ya más de 2 años publicada, cómo se ha utilizado y si se ha utilizado bien. Y por lo tanto, para ello vamos a crear una encuesta que os vamos a pedir a través de los miembros del comité que se responda dentro de del ámbito de la interoperabilidad. Con esto queremos sacar conclusiones para continuar con este trabajo.
De acuerdo, creo que no se me pasa ya ninguna de las cosas que habíamos hablado esta mañana. También anatomía patológica, vamos a incluir también cuestiones de anatomía patológica en esta guía. Cuando digo vamos, es como si lo hiciera yo, que no soy más que el secretario, y van a ser los componentes del comité los que aporten su experiencia en este campo. Como digo, la descripción de la guía la va a hacer Javier Quiles a continuación, y estas son un poco las conclusiones del trabajo que hemos realizado esta mañana. Y las otras dos cosas que quería comentar son dos trabajos que se han hecho dentro de los comités técnicos de normalización. El primero de ellos es una nueva norma que se ha creado dentro del Comité 179 de UNE, el Comité Técnico de Normalización 179, que es el de calidad y seguridad en los centros de asistencia sanitaria, y es una norma que pretende establecer cómo realizar la teleconsulta. Después de la pandemia, la teleconsulta ha tenido bastante importancia, porque se ha utilizado mucho, pero como bien sabéis, no se ha utilizado probablemente todo lo bien que debería haberse utilizado, o muchas veces por desconocimiento, porque no sabemos para qué vale y para qué no, y tampoco conocemos bien cómo la tenemos que implementar, la información que se necesita antes de empezar la teleconsulta, cómo manejar la responsabilidad dentro de estas teleconsultas, cómo asegurarnos que la persona que está escuchando al médico es realmente el paciente o su representante. Igualmente, desde el punto de vista del paciente, cómo asegurarnos de que la persona que nos está contactando es quien debe serlo, y cómo recoger la información que se genera durante esta teleconsulta. Para ello, dentro, como digo, del Comité 179 se ha creado esta norma, que está ya a punto de ser publicada. Ya ha pasado el periodo de información pública, se han recogido los comentarios después de haberla realizado en los comités de normalización, se han recogido los comentarios del resto de ámbitos involucrados en esta cuestión, se han incluido y está, como digo, a punto de ser publicada. Nosotros desde el 139, desde el Comité Técnico 139, que es el de TICS para la salud, hemos colaborado en el desarrollo de esta norma. Y como comentaba, la norma especifica los requisitos y las recomendaciones mínimas para la prestación del servicio de teleconsulta. Es decir, cuando vamos a hacer un servicio de teleconsulta, tener una cierta seguridad de que aquello que estamos haciendo está bien hecho. Y está indicada tanto para el ámbito público como para el ámbito privado. ¿Vale? Lo primero que hace es definir lo que es la teleconsulta. Para esta norma, la teleconsulta es una consulta sanitaria prestada de manera no presencial entre profesionales sanitarios y el paciente o su representante legal, o en su caso la persona de apoyo, a través de medios telemáticos. Esa es la definición que se hace en esta norma de este servicio de teleconsulta. Y como veis, habla específicamente de que la teleconsulta es entre profesional sanitario y paciente, y por lo tanto no se aplica esta definición ni estas recomendaciones de servicio cuando estas consultas sean entre profesionales. Por resumir un poquito los puntos, define las modalidades de teleconsulta tendiendo a cómo se programa, es decir, pues si es a petición del médico, si es a petición del paciente, si es algo que está programado porque es un seguimiento que hay que hacer, o si viene de una solicitud de urgencias. Esa es una de las maneras de clasificar las teleconsultas. Otra es la temporalidad, si se hace la teleconsulta en tiempo real, es decir, de forma síncrona o asíncrona. Y una tercera manera de clasificar estas teleconsultas es a través de los recursos tecnológicos empleados. Evidentemente no es lo mismo si la teleconsulta se hace a través de vídeo o simplemente a través de audio o utilizando un determinado dispositivo. Y esto será necesario uno u otros dispositivos dependiendo también del tipo de teleconsulta que se haga, para que vaya dirigido, para la patología que vaya enfocada. Define varias cosas como la gestión del servicio, incluye también el tema del tratamiento de los datos que se estén utilizando para esta teleconsulta, es decir, si tiene que estar a disposición del médico la historia clínica de manera previa, qué tipo de información se necesita, y bueno, pues una serie de cuestiones que, como digo, garanticen la calidad
de este servicio. Y esa calidad además se va a evaluar. Una de las cosas que especifica la norma es que los servicios de teleconsulta se tienen que evaluar también para conocer si lo estamos haciendo bien o mal. Y para ello define una serie de indicadores, algunos obligatorios a la hora de hacer esta evaluación en su anexo 1 y otros opcionales en el anexo 2. Pero como digo, bueno, pues la norma no solo especifica cómo hacer la teleconsulta, sino también medir si las teleconsultas las estamos haciendo correctamente o no. Y como he contado anteriormente, está ya terminado el texto y a punto de ser aprobado por la Dirección General de UNE y por lo tanto ser publicado. Y la otra cuestión que quería comentar, el otro trabajo que también hemos realizado dentro de los comités técnicos, en este caso del 139, y está muy relacionado con la labor que está haciendo el Comité de Interoperabilidad de la 6, es un informe de estándares para salud digital. A petición de UNE, dentro del comité, como digo, 139, hemos realizado este informe que lo que pretende es presentar todos los estándares, todas las normas que existen dentro de este ámbito para que puedan servir también de guía en el contexto actual de la transformación digital que está teniendo la sanidad. La idea es que cuando alguien vaya a necesitar un estándar pueda consultar este informe. El informe es, bueno, es extenso porque es muy exhaustivo a la hora de presentar las normas que existen, pero los describe de manera muy breve, ¿no? Simplemente saber qué es lo que hace cada informe, cada estándar, para qué vale cada estándar, pero por lo menos que tengamos el conocimiento de que si queremos hacer una determinada cosa, si existe un estándar o no, o una norma o no, para poderlo realizar. Hace especial hincapié al provenir de UNE de los estándares oficiales, es decir, los que han definido las organizaciones oficiales de estandarización, pero también trata de otras organizaciones o lo que se llaman estándares de facto, como bueno, pues son estándares que se usan, no están desarrolladas desde el ámbito oficial, por así decirlo, pero sí que se están usando masivamente y por lo tanto deben aparecer también en el informe. El borrador, el estado actual de este informe, que se ha completado ya el borrador, se han solicitado comentarios a las distintas organizaciones involucradas y ahora mismo estamos ya con el texto prácticamente terminado, incorporando estos últimos comentarios que se han recibido. Bueno, el informe no solo presenta o hace un repaso de los estándares, sino que también hace algunos apuntes, como la importancia de los estándares en salud digital, la contribución específica que pueden tener los estándares al desarrollo del Sistema Nacional de Salud y de la estrategia de salud digital. Pretende usar los estándares para, como decíamos antes, la contratación pública también, y da un panorama de las organizaciones de estandarización, que muchas veces nos cuesta trabajo saber si un estándar viene del ámbito oficial, digamos, o cómo se ha terminado por generar. Y por último, bueno, simplemente para que tengáis un primer vistazo a cómo es el informe. En el informe los estándares están agrupados en varias categorías, que van desde la arquitectura de los sistemas, la organización de la información, modelos de información clínica, etcétera, etcétera. Todas esas, digamos, categorías que vemos aquí en la transparencia son las que aborda el informe de estándares de salud digital. Esperamos que tanto este trabajo como la norma, como los trabajos que estamos desarrollando dentro del Comité Técnico de Interoperabilidad de la 6, pues sean de utilidad, porque ese será bueno, pues el mayor premio, porque muchos de estos trabajos se hacen de manera voluntaria totalmente por parte de los integrantes de los comités. Y esto es lo que quería contar. Luego me imagino que tendremos turno de preguntas si es necesario. Muchas gracias. Adolfo. Pues a continuación, Javier Quiles nos va a contar la guía anunciada por Adolfo. Javier es subdirector de Sistemas de Información en el Servicio Gallego de Saúde, concretamente en el área sanitaria de Ferrol en este momento, pero él ha estado en la gestión y en el equipo de liderazgo de los servicios TIC del Sergas desde hace, yo creo, has estado 12 o 15 años, no sé, parece muy joven, pero ya lleva tiempo. 23. Gracias, Mercedes. Dios mío. Bueno, tiene un acervo importante de conocimiento y una experiencia muy dilatada. Adelante, Javier. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que estoy muy gratamente sorprendido del aforo de la sesión. Y pensaba que esto iba a ser un poco más reducido. Quería pues, agradecer a las 6 la oportunidad de trabajar en el Comité de Interoperabilidad, que he tenido la suerte de formar parte de él desde que se creó.
Y bueno, hoy hemos hecho un relevo. Yo he estado participando siempre a nivel de, bueno, como representante de Galicia. Empieza hoy un compañero que también tiene muchísima experiencia, mi compañero Ricardo, que empezará a trabajar en el comité a partir de ahora. Y entonces, bueno, he querido hacer también un poco repaso de las tareas que hemos ido haciendo en la comisión, en el comité, perdón, de interoperabilidad. Y ponernos al día. Es verdad que la pandemia nos ha tocado también, como a todos, y la actividad que nos habíamos programado, pues tiene un cierto decalaje. Vamos con un poquillo de retraso en los deberes que nos habíamos puesto, y tenemos la intención, pues, de seguir avanzando en el plan de trabajo que nos hemos puesto. Bueno, quería contaros eso, la historia, muy brevemente. En 2018, pues la SEIS planteó la creación de este comité, complementario a otros comités existentes, para trabajar de forma colegiada entre todas las comunidades autónomas alrededor de la aplicación de los estándares y la interoperabilidad. Ese es el primer propósito y el que mantenemos hasta ahora. Efectivamente, bueno, nos ha hablado Adolfo de estándares y normas, ¿no? Interoperabilidad, lo repetimos mucho, lo repetiremos estos 2 días seguro que hasta la saciedad, pero interoperabilidad es un poco la planta, ¿no? Las raíces las tenemos en los estándares y en las normas. No puede haber interoperabilidad si no nos adherimos a estándares, y si no existen estándares que nos proporcionen un lenguaje común y unas herramientas y una visión de los sistemas de información comunes, ¿no? Y bueno, el trabajo del grupo, creo que Adolfo es perfecto, porque esa recopilación de estándares es bastante impresionante, verla ya en su lista, y luego el detalle de todos los estándares que se generan y que existen, pues es grande. El reto es aplicarlos y coger nuestros proyectos reales, demorarlos quizás un poco, replantearlos y articularlos en base a estándares. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, seguramente se avance más rápido en determinadas iniciativas si no haces ese paso, ¿no?, de estandarización. Bueno, el motivo es sencillo, ¿no? El ecosistema de sistemas de información es enorme, la cantidad de agentes que trabajan sobre ese sistema también es enorme, y si no lo articulamos en base a unas pautas, a unos esquemas y a unos arquitecturas, lenguajes, semántica comunes, pues sería imposible mantenerlo operativo, ¿no? Cada una de estas piezas va evolucionando. Cuando tenemos dispositivos médicos, los dispositivos médicos cambian, los sistemas de información también cambian, y si no seguimos esos estándares, pararíamos la interoperabilidad. Tendríamos que rehacer cada vez una integración, tendríamos que rehacer cada vez que se cambia una parte del sistema, pues un montón de trabajo. El mantenerse adheridos a estándares y el apoyar que esos estándares evolucionen y se adapten también a las nuevas situaciones, ¿no? Nos lo decía el consejero, la velocidad a la que se están produciendo cambios, ¿no? La velocidad a la que vamos cada vez es mayor, y si no nos agarramos a unos esquemas comunes, pues bueno, llegará un momento que esto no ruede, ¿no? Entonces, en base a esa premisa, pues hemos intentado trabajar en aquellos elementos que vemos que dentro de las comunidades autónomas sí pueden ser ayudados por unos esquemas comunes, ¿no? Nos hicimos un plan de trabajo para integración de equipamiento. Allá por 2019 eso sí que se detectó como una necesidad común en todas las comunidades autónomas. Todos estábamos trabajando con muchos proveedores de sistemas de información, y la integración de los sistemas que generan esos proveedores, pues es una parte capital, ¿no?, en el día a día de los centros de la asistencia sanitaria. Nos planteamos poner en común una guía en la que se defina cómo integrar esos dispositivos médicos, ese equipamiento que constantemente entra en los centros, evoluciona y se mejora, y mantenga su operativa y lleve su información de la manera correcta a los sistemas de información, que luego nutren toda la red de datos que está detrás, ¿no? Y en 2020, pues conseguimos consensuar una primera versión de la guía, que ya está publicada, y que hace pues una serie de recomendaciones de cómo deben de hacerse la adquisición de estos dispositivos y qué requisitos debemos de solicitar desde los proveedores de salud a los proveedores de tecnología
para que esos sistemas se integren e interoperen de una manera correcta, ¿no? Debemos de comprar las cosas de manera adecuada, exigiendo que se cumplan unos determinados estándares, exigiendo que se incorporen una serie de servicios adicionales de integración de todo ese equipamiento y de mantenimiento de toda esa operativa. La compra se hace en un momento dado, pero los dispositivos duran años y los sistemas cambian y cada vez más rápido. Todo eso es lo que se condensa en esta guía. Nuestro propósito en aquel momento era hacer una versión nueva y una revisión cada 2 años. Ahí no hemos conseguido hacer los deberes al día, ¿no? Ya nos lo planteábamos en 2021 mejorar la guía. Le voy a echar un poquillo la culpa a la pandemia, que algo sí que es verdad que nos ha quitado tiempo y muchos quebraderos de cabeza y muchas situaciones difíciles. Pero bueno, ya estamos en 2023 y vamos a completar esta guía de integración de dispositivos en 2 ámbitos que vemos que sí que necesitan ya un esquema común, porque ya hay muchos servicios de salud que están trabajando en estos ámbitos de transformación digital y de digitalización. Uno es la anatomía patológica. Ya hay 2 o 3 proyectos al menos en comunidades autónomas completas que van a transformar el trabajo de sus laboratorios de anatomía patológica a un formato digital, y sí que es necesario pues, que todo el equipamiento y todos los sistemas de información que interoperan dentro de esos escenarios pues, lleven asociados unos estándares de integración para que se pueda reunir distintos proveedores, se pueda tener distintas opciones de compra, pero todos interoperen y se integren de la misma manera. Entonces incorporaremos esa parte de anatomía patológica, el estándar IHE, los marcos técnicos de IHE ya recogen un esquema de integración de todo este circuito. Se apoya, como siempre, IHE en 2 estándares principales, el DICOM para la imagen y HL7 para el intercambio de mensajería de datos. Y esa es la referencia que llevaremos lo antes posible a la versión 2 de nuestra guía, ¿no? Y luego en el ámbito de oftalmología pues ocurre algo parecido. La oftalmología quizás es un ámbito no tan troncal como la radiología, ¿no? Es un servicio central que da servicios constantes a muchos procesos clínicos. La oftalmología es un servicio más finalista, pero hay muchísimo equipamiento médico que maneja imagen y que necesita también de una estandarización, ¿no? Y entonces en este ámbito pues vamos a incorporar también una serie de criterios, perdonad que me paso un poquito aquí a esta parte, de oftalmología, para ver pues, toda la tipología de dispositivos que ya se incorporan a los hospitales y que a lo mejor hace unos años no eran digitales o no tenían la capacidad de generar datos en formato digital, pero que ahora mismo ya lo tienen. Y bueno, pues es una fuente también de no estandarización y de dificultades de integración de esa información. Cosas que queríamos hacer también en la guía, pues seguramente darle más visibilidad a esta guía. Creemos que es posible pues, llegar un poco más a todos los servicios de salud y que la conozcan y que la adopten. Hemos hablado hoy en la comisión, Adolfo, de darle pues, una mayor difusión, hacer también quizá un portal donde podamos reunir información de guías que también existen en las comunidades autónomas, para que sea sencillo encontrar toda esta información, ¿no? y mantenerla como referencia. Y en el ámbito de anatomía patológica, pues lo que os decía, ¿no? Ya hay unos estándares en IHE, hay un marco de referencia, existen ya unos componentes establecidos, y debemos de, pues en todo lo posible, seguir estos patrones porque facilita tanto a los proveedores como a los que tenemos la responsabilidad de la adquisición de estos sistemas, hacerlos interoperables y mantenerlos de una forma coherente. Ahí os ponía esta referencia, de DICOM HL7 y HE. Esperamos eso, que en la guía esté lo antes posible. Creo que será el primer ámbito que podamos abordar. Y tenemos también pues, identificados otros 2 ámbitos en los que todas las comunidades están incorporando un volumen grande de equipamiento y que también puede ser ayudado por una referencia a estándares, ¿no? Los dispositivos automatizados de farmacia son un ámbito pues, bastante crítico. La tecnología es cara y costosa, y la posibilidad de que estos armarios y estos dispositivos se integren de una forma directa
basada en estándares a los sistemas de información hospitalarios, pues va a dar mucho valor, nos va a permitir ganar tiempo y nos va a permitir reducir mucho el esfuerzo de integración y proporcionar a los profesionales una operativa común, ¿no? y generalizada. Y por último, pues, perdón que me quedo sin un audio, bueno, ya estoy. Por último, como el último ámbito de integraciones y de interoperabilidad, hemos estado hablando también de un número también cada vez más grande de dispositivos que se asocian a los pacientes en forma de implantes. Perdón. Un poquito, sí. Golpes no le he dado, pero bueno. Continuaba. Os decía que también tenemos una serie de dispositivos que aumenta su número día a día y son dispositivos que se asocian a pacientes que ya tienen la capacidad de generar datos y subirlos a plataformas propietarias de los proveedores de estas soluciones y que es necesario integrar esta información en la historia clínica porque nuestros profesionales necesitan unificar esa información, tener un punto de referencia y no es posible, digamos, acudir para cada paciente a distintas nubes, distintas plataformas, distintas formas de visualizar los datos y de operar con ellos. Entonces, hemos planteado también en el comité estandarizar y proponer unos estándares para la integración de todo este conjunto de dispositivos para que la información llegue de forma normalizada a la historia clínica electrónica. Tendremos una presentación, creo que en una de las charlas, sobre este tema en concreto, así que no lo demoro más. Y bueno, hacia adelante creo que el comité tiene un recorrido grande en el apoyo a los grupos de ministerio. También es cierto que el ministerio está, pues, digamos, pasándonos por la derecha muchos temas con los grupos que ha configurado y que están avanzando pues, hacia espacios de datos, interoperabilidad de historia clínica, etc. Es cierto que hay un ámbito también de inteligencia artificial en el que se están empezando a utilizar redes federadas de datos y en el que también progresivamente habrá que incorporar estándares y plataformas que interoperen en ese aspecto de entrenamiento y de aplicación de algoritmos de inteligencia artificial. Quizás un poco futurible, pero bueno, a la velocidad que vamos es probable que lo que parece un año o dos se convierta en pocos meses y lo tengamos ya al salir delante de la puerta, ¿no? Así que creo que por ahí pues, tendremos que seguir avanzando en el comité. Y con esto pues termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Javier, muchas gracias. Lluís Valle Martín, que es el responsable de modelado del conocimiento clínico en el Plan Director de los Sistemas del SISCAT de Cataluña, el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña, va a hablar a continuación. Él participa en el grupo de trabajo colaborativo 4. Aprovecho para hacer un pequeño inciso y explicar que parte de estos fondos que comentaba la directora general que se están destinando a la transformación digital en el Sistema Nacional de Salud se están trabajando de manera colaborativa con las comunidades autónomas en general. Todos los fondos están trabajando de manera colaborativa, pero especialmente la metodología que se está siguiendo en una parte de ellos, que son los relativos a atención primaria, aunque no solos, se trabaja a través de 7 grupos de trabajo, los cuales son liderados por una o dos comunidades autónomas que reciben además un poquito más de financiación para que se puedan cubrir los costes que lleva ese liderazgo. En esos grupos de trabajo, además, participan las comunidades autónomas que están interesadas en esa línea de trabajo. Las líneas de trabajo se compusieron haciendo primero una recogida de los intereses que manifestaban las comunidades autónomas, las consejerías de sanidad y los servicios de salud, que evidentemente son los que saben lo que necesitan, y con eso se configuraron 7 líneas de trabajo, 7 grupos de grandes líneas de trabajo. Algunas se descomponen porque son grupos muy grandes o de concepto muy holístico, se descomponen en otros subgrupos, pero cada uno de estos grupos está liderado por una o dos comunidades autónomas. Entonces, dos de las personas que participan hoy en la mesa participan en estos grupos de trabajo. En concreto, Lluís Valle participa en el grupo de trabajo 4, que es el de Historia Clínica Digital. Tienes la palabra, Lluís, para comentarnos.
Buenas tardes. Antes de nada, excusar la presencia de Jordi Piera, que es el líder de la actividad que estamos desarrollando desde el Servicio Catalán de Salud, pero que le ha sido imposible desplazarse hoy. Como he dicho, mi nombre es Luis Valle y está conmigo mi compañera Laura Moral. Tenéis también nuestros contactos para que durante el turno de preguntas o posteriormente nos dirijáis. Estaremos encantados de atender cualquier duda que tengáis. Aprovechando la introducción que he hecho, queríamos enmarcar la actividad del grupo de trabajo 4. Bueno, de los grupos de trabajo. Como he dicho, son grupos de trabajo colaborativos. Y yo diría que lo más importante, no voy a entrar en la estructura porque seguramente la explicaría mal, pero lo más importante es la frase que está marcada en negrilla, que indica que el objetivo de los grupos de trabajo es generar activos, es decir, elementos de valor que puedan ser utilizados a nivel global del Sistema Nacional de Salud. Eso quizás es el objetivo que en todas las reuniones el Ministerio nos está planteando y que todos los miembros de los grupos de trabajo creo que tenemos perfectamente interiorizados. En concreto, siguiendo con este enmarcar la actividad del Grupo de Trabajo 4, el Grupo de Trabajo 4 trabaja la historia de salud digital, está liderado por Andalucía, Asturias y Cataluña, y trabaja en diferentes líneas, de la cual tampoco voy a leer todos los objetivos, sino que estamos trabajando la normalización y estandarización de la historia clínica, ¿vale? Esto por una parte. También el impacto que esto tiene en los sistemas de soporte a la toma de decisiones, vigilancia epidemiológica y la parte de integración de información sociosanitaria. Aquí también añadir que los grupos de trabajo, aunque tienen actividad propia, el Ministerio también está desarrollando una actividad bastante compleja de coordinación entre los diferentes grupos de trabajo, porque, por ejemplo, el GT4 está trabajando cómo utilizar la historia clínica inteligente en el soporte a la toma de decisiones y hay otro grupo que está trabajando en herramientas de soporte a la toma de decisiones. El objetivo es que al final todos los resultados de los grupos de trabajo sean activos con consistencia global. Esto es la parte quizás más complicada de todo el proyecto, ¿vale? Yendo más al trabajo concreto de normalización y estandarización de la historia clínica inteligente, dentro del grupo de trabajo 4 desarrollamos una labor de discusión interna y lo contrastamos con algunos expertos diciendo, bueno, exactamente, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué entorno nos estamos moviendo? ¿Y cuáles son los objetivos que nos queremos plantear? Bueno, lo que pensamos es que estamos en una situación que hay una convergencia coyuntural que nos permite pensar en un salto cualitativo de lo que tiene que ser la historia clínica inteligente compartida, la historia clínica inteligente del Servicio Nacional de Salud. Estamos trabajando en una situación que está cambiando el paradigma asistencial, ¿vale? Estamos, bueno, tampoco lo voy a leer el detalle, pero estamos trabajando en un entorno más centrado en el paciente, no centrado en el acto clínico, centrado en el profesional, y estamos hablando de un sistema, de una historia clínica que tiene que ser longitudinal y compartida al máximo nivel posible, es decir, con la máxima granularidad. Intentar evitar compartir información de resumen, sino realmente compartir de verdad datos de detalle de la actividad, ¿vale? Longitudinal también quiere decir que, aunque el proyecto, su origen es la asistencia primaria, estamos pensando en una historia clínica que realmente sea transversal a todos los niveles asistenciales, tanto primaria, especializada, internalización y también, como he dicho al principio, información sociosanitaria, ¿vale? A partir de aquí, dijimos, bueno, tenemos que hacer estamos en una situación que vamos a definir un modelo de información, un modelo de conocimiento de la historia clínica, no ya un modelo de datos, sino un modelo de conocimiento de la historia clínica centrado en el paciente. Vamos a plantearnos una posible refundación del modelo de sistemas y cuando llegamos a este punto, que insisto fue un trabajo inicial que hicimos, dejadme la expresión coloquial, quizás pensamos, quizás nos hemos venido arriba con el proyecto. Entonces dije, bueno, vamos a ver todo esto que hemos dicho y que hemos analizado y que seguramente en una discusión estaríamos la mayor parte de nosotros de acuerdo. Vamos a darle un
una consistencia científica. Es decir, vamos a ver cómo llegamos a conclusiones a partir de esta visión general. Primero aterricemos la visión general y después analicémosla para encontrar las conclusiones para construir esta historia clínica inteligente. Bueno, partimos del libro. Vamos a compartir información, lo que ha hecho todas las comunidades, en concreto, pues aquí hay el caso de la información que compartimos desde el Servicio Catalán de Salud, pues licitaciones que se han hecho, análisis que habíamos hecho nosotros, sin que tengan por qué ser compartidos, simplemente poner encima de la mesa todo lo que los diferentes actores hemos trabajado en este ámbito. Después, hacer un análisis de la situación actual, pero aquí ya empezamos a decir, tenemos que salirnos de lo que es el grupo de trabajo. Tenemos que trabajar con expertos en la materia. No puede ser un trabajo únicamente de un grupo, por muy grande que sea. Y aquí ya apelamos a expertos pues del CEMEDIC, de las 6, que también nos ayudó en este caso pues, con opiniones, con el objetivo de hacer esta evaluación de la situación actual, este diagnóstico, y a partir de aquí, evaluación de alternativas, y a partir de aquí poder construir una hoja de ruta que pudiésemos compartir a nivel del Sistema Nacional de Salud. Importante, no solo en estándares, no se trata de definir estándares, de identificar estándares, los estándares existen y existen con unos objetivos, sino realmente estar de acuerdo en qué objetivos que tenemos en el uso de estos estándares, qué métodos de diseño utilizamos de forma que tengamos componentes que podamos intercambiar. Es decir, que todos utilicemos el mismo, como lo decía así a lo bestia, la misma nomenclatura, la misma manera de llamar las cosas a nivel de definición del estándar. Y después, no menos importante, el modelo de gobierno de este modelo de conocimiento. Es decir, cómo llegamos a esos consensos de forma que la semántica de lo que incorporemos en el modelo de conocimiento sea realmente compartida. Como veréis, es un planteamiento sigue siendo bastante ambicioso. Nos seguimos viniendo arriba. Bueno, para empezar, lo que nos planteamos es decir, hombre, hay que hacer un método lo más científico posible de un consenso ya fuera del grupo de trabajo, ya incluso fuera de los grupos de trabajo, de cuál es la situación actual. Este antecedentes y objetivos que he planteado antes, que estaban hechos en petit, no tan petit, pero comité, ¿cómo podemos saber que realmente es un consenso a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud? Y dijimos, bueno, utilicemos un método científico. Vamos a hacer un consenso Delphi. Un consenso Delphi, tenéis la explicación, pero bueno, se basa en decir, hombre, vamos a compartir una información de base y vamos a hacer una encuesta, pero vamos a hacer una encuesta también coloquialmente sin trampas. Es decir, definiendo antes de lanzar la encuesta cuáles son las reglas del juego de la encuesta. Es decir, no vamos a llegar a consensos manipulando la encuesta, déjamelo así de claro. Bueno, lo que queremos hacer es lanzar una encuesta de forma que identifiquemos las características que han de tener estos estándares y estos modelos de gobierno que vamos a construir. Si no partimos de un enunciado de problema que realmente estemos todos de acuerdo, pues difícilmente llegaremos a una solución de problema que sea aceptable por todos. Pues empezamos aquí. Vamos a definir cuáles estos criterios que nosotros pensamos que han de ser los criterios que se han de aplicar en esta visión de futuro de la historia clínica inteligente. ¿Cómo se hace una encuesta Delphi? Se lanza un grupo motor, porque tampoco es una encuesta que lance el grupo de trabajo 4. Se ha constituido un grupo motor con expertos que lo que hace es elaborar esta encuesta, identificar la documentación base o el conocimiento base que todos los panelistas han de compartir, define el objetivo de panelistas, es decir, invita a los panelistas y lanza la encuesta. Lanza la encuesta con toda esta documentación adicional. Los panelistas, el panel de expertos, lo que hacen es recuperar esta información, asimilarla, contestar la encuesta y esta encuesta vuelve al grupo motor para que llegue a las conclusiones que, insisto, las reglas del juego de las conclusiones están definidas antes de la encuesta. Si no hay consenso en esta primera pasada, pues el grupo motor decide qué hacer. Otra encuesta, analizar puntos específicos, focus groups, lo que sea. La cuestión es que al final podemos decir, mira, hemos hecho una encuesta y desde un punto de vista lo más científico posible, nuestro diagnóstico y los criterios de decisión de la historia clínica inteligente futura han de ser estos. De hecho, bueno, la sesión se llama
conclusiones. Aquí el objetivo y lo que estoy explicando es el método para llegar a conclusiones. Es decir, no hemos llegado a ninguna conclusión ahora, estamos lanzando el método. La encuesta, para que en todos nos hagamos una idea, se compone de 4 grandes grupos. Este no es el contenido específico, el contenido lo define el grupo motor. Pero por una parte, justificación de la necesidad. Es decir, esta es la primera pregunta, es la de Perogrullo. Pero mire, ¿hace falta? ¿Por qué hace falta? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos cubrir? ¿Qué características técnicas ha de tener? Estamos hablando de modelos duales, estamos hablando de qué tipo estamos necesitando una terminología común. Bueno, parece lógico, sí, pero vamos a concluir que es así, ¿vale? ¿Cómo vamos a integrar las nuevas tecnologías? Es decir, si vamos a trabajar con inteligencia artificial, necesitamos una semántica, no solo el dato, sino que el significado del dato sea común en todas las bases de conocimiento a las que se acceda. ¿Cuáles son las características funcionales que ha de tener esta historia clínica inteligente futura? A nivel de securización, a nivel de visión paciente, a nivel de visión longitudinal, a nivel de usabilidad y, tan importante o más importante que el resto, cómo se va a gobernar. Es decir, cómo se van a conseguir estos consensos. El consenso no ha de ser técnico, ha de ser un consenso clínico. Los estándares han de dar respuesta a consensos clínicos. Y qué marco metodológico, este método de diseño que haga que los elementos que se construyan sean reutilizables, qué características ha de tener, y también cómo ha de ser este gobierno a nivel de, bueno, centralizado, federado, qué nivel de subsidiariedad tiene. Y aquí queremos decir, hombre, puede haber hospitales que a un cierto nivel de detalle quieran definir su propio modelo de conocimiento, siempre que sea subsidiario del modelo de conocimiento que todos compartamos. ¿Y dónde estamos? En este momento, bueno, se ha constituido el grupo motor. El grupo motor ya está trabajando. Aquí veréis que ya aparece este foro, porque en este foro queríamos empezar a explicar el proceso en el que estamos para actuar un poco de oficina de reclutamiento de panelistas, déjenme decir así, porque esperamos que muchos de vosotros como expertos pues recibáis la invitación del grupo motor para participar en esta encuesta. Esta misma explicación, aunque sea repetitiva o con algún cambio, porque si no estamos explicando siempre lo mismo, lo repetiremos a final de este mes. El objetivo sería, en junio, lanzar esta encuesta y esperar respuestas para justo después del verano sacar conclusiones. Es un timing apretado, es una planificación apretada, pero es necesario porque a partir de estas conclusiones será cuando definiremos las características que ha de tener la historia clínica inteligente. Y esto era todo lo que quería explicar. Pues muchas gracias, Lluís. Yo espero que haya una buena respuesta al llamamiento que ha hecho y que os animéis a formar parte de ese grupo de panelistas. Por último, Javier Manzano Martín, que trabaja en el SESCAM, es el director de proyectos TIC del área de tecnologías de la información del Servicio de Castilla-La Mancha. Ha trabajado muchos años en ese área como jefe de proyectos sanitarios y anteriormente trabajaba en el frente asistencial en el Hospital de Parapléjicos. Él está en el grupo de trabajo 5, de estos grupos de trabajo colaborativos, que es el que se encarga de trabajar en integración de dispositivos e imagen médica. Adelante, Javier, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, por la invitación al foro, a todo lo que es la organización. Y como bien hacía la introducción Mercedes, vengo en representación del grupo de trabajo 5, donde lo primero que quiero es indicar que este grupo está liderado no solamente por Castilla-La Mancha, también por Navarra, por la Comunidad Autónoma de Navarra. Y vamos a presentar los resultados que obtuvimos en el foro, o en el taller que desarrollamos en el foro de Inforsalud de este mismo año, ¿vale? Por hacer un poco de introducción del contexto, en este grupo de trabajo 5 participan 7 comunidades autónomas y otras 6 están interesadas con una menor participación, pero también con voz y voto dentro del marco, ¿vale? El objetivo del grupo de trabajo 5, bueno, pues nos marcamos cuando estuvimos iniciando esos trabajos,
el comenzar con unos objetivos, como me decía el compañero, muy a alto nivel, que tuvimos que ir un poco aterrizando luego y viendo cómo podíamos ir poco a poco desarrollándolos. Incluso en el recorrido, en el tiempo que llevamos hecho de tiempo de vida del grupo de trabajo 5, van saliendo nuevos objetivos y algunos de ellos los tenemos que reconducir. Ahí enumero algunos de ellos. La elaboración de pliegos tipo como un denominador común que deberíamos de intentar cumplir todas las comunidades autónomas cuando vamos a adquirir tecnología relativa a imagen médica. Nos vamos a apoyar muchísimo en esas guías que comentaba mi compañero Javier de Galicia. Definición de procesos y modelos que creemos que debemos de intentar buscar sinergias todas las comunidades autónomas en pos de facilitar esa atención al paciente transfronteriza, y cuando digo transfronteriza ya no solamente entre las comunidades autónomas, sino también con las sinergias en el ámbito de la Unión Europea. Construir un modelo evolutivo y mejorar las herramientas que tenemos de diagnóstico y también los indicadores y estándares que utilizamos para valorar cómo está siendo esa utilización de la tecnología. Nos marcamos dos objetivos o dos temas a tratar en el taller. Por un lado, la interoperabilidad, abriendo un poco, pues haciendo una especie de tormenta de ideas, planteábamos una serie de cuestiones, como es cómo debería de ser la interoperabilidad en la imagen, por dónde empezar, qué compartir, a quién o quiénes empoderar de esa información. Término empoderar, término gobernar, pues tienen bastantes similitudes en algunos de los casos. Y el segundo tema a tratar eran los circuitos asistenciales. Cómo se comparte ahora mismo la información en interámbitos, primaria, especializada y entre otras comunidades autónomas. ¿Existen procesos definidos y consolidados? ¿Qué barreras técnicas y no técnicas encontramos en la capacitación o en la obtención de esas sinergias y de esa elaboración de circuitos asistenciales comunes? La metodología que utilizamos en el taller pues, es muy similar a la que se utiliza en otros foros también organizados por las 6. Intentamos hacer 2 grupos de trabajo porque el foro tampoco fue excesivamente alto de personas, donde estuvieran representados pacientes, los cuales somos todos, clínicos e industria, para tener diferentes puntos de vista, que todos enriquecen los diferentes temas. Se abrieron los 2 temas de discusión que comentaba anteriormente e intentamos moderar y dinamizar esos grupos tanto con compañeros de Navarra como de Castilla-La Mancha. Las ideas iniciales que se planteaban en esos foros pues, o en esos grupos de trabajo: la interoperabilidad en la imagen, es el informe prioritario sobre la imagen, por dónde deberíamos empezar a compartir, deberíamos empezar a compartir por uno de ellos o por los 2 a la vez. Ventajas de la interoperabilidad en el ámbito de la imagen médica en el SNS. ¿Qué le aporta al ciudadano? Cuando decimos al ciudadano, al paciente, ¿vale? Volvemos a decir un poco lo que también decía el consejero cántabro, que es poner al ciudadano, al paciente en el centro. Circuitos asistenciales, situación de partida es homogénea en todas las comunidades. ¿Qué pruebas se pueden solicitar de atención primaria y atención especializada? Tenemos una cartera común definida a todas las comunidades que el propio ministerio nos puede guiar en la definición de esa cartera si es que no existe. Está procedimentada la interconsulta. Muchos de nuestros colegas en otras comunidades autónomas estamos implantando sistemas o circuitos de interconsulta, pero yo creo que en algunos tenemos bastantes sinergias y en otros no tanto. Entonces deberíamos de intentar, bajo nuestro punto de vista, conformar esas guías que al final los compañeros que participaron también de Galicia insistían bastante en procedimentar ese funcionamiento, esa escalabilidad entre niveles asistenciales. ¿Podremos llegar a un modelo de interoperabilidad común en el SNS y más allá? Pues por supuesto. Esa es una pregunta casi retórica. Otros temas que salieron en el desarrollo, en el transcurso del taller, bueno, pues fueron algo que no estaba tampoco muy pensado de antemano, pero que conseguimos obtener aquí una especie de resumen. La movilidad del paciente en el SNS. Está claro que cada vez más se separa el espacio temporal entre la adquisición de la imagen,
dónde se encuentra el paciente, dónde se encuentra el especialista que atiende esa imagen y contextualiza toda la información para luego hacer el informe que finalmente se le otorga al paciente o al siguiente especialista para seguir con el proceso asistencial. ¿Dónde persistir la información? En un solo repositorio, en un repositorio mixto. Bueno, veremos a ver las conclusiones ahora más adelante. ¿Qué sinergias tenemos con esto de dónde persistir la información con el Data Lake sanitario que también ha mencionado el consejero en su inauguración? ¿Deben las comunidades autónomas afrontar toda la información o ofrecer toda la información o sesgar dependiendo de a quién va dirigida? Bueno, pues fueron cuestiones que se plantearon durante el transcurso del taller. Las conclusiones que obtenemos del primer tema que estuvimos tratando, la interoperabilidad de la imagen, sobre todo hacer hincapié en aquellas palabras que tenemos resaltadas. El informe del especialista es un punto de partida, pero evidentemente no es el fin. El fin es compartir también la imagen médica porque aporta valor y porque dependiendo de a quién vaya dirigida puede tener una utilidad menor o mayor. Enriquecer estudios con marcas o metainformación que permita su comprensión a otros actores. Aquí lo que queremos expresar es que si conseguimos ser capaces de meter información o metainformación dependiente del actor al cual final o a la persona final a la cual va dirigida esa información, seremos capaces de otorgarle la información que precisa y no más información que quizá lo que hace es meter ruido en su proceso de lectura o de comprensión de la información, ¿vale? Definir un subconjunto de pruebas o cartera común entre los diferentes niveles asistenciales. Un repositorio de acceso, como decíamos, central, federado o mixto. Bueno, pues lo ponemos en manera pregunta porque no está claro hacia dónde tendemos hoy en día. Iremos avanzando y a lo mejor no es una solución la mejor, sino una combinación complementaria a todas ellas. Arquetipar la información y normalizarla, fundamental. Si queremos explotar y compartir, lo ha dicho el compañero Gallego, tenemos que tenerlo normalizado, si no, no vamos a conseguir nada más que silos de información. Además, esto nos va a ayudar a aplicar tecnologías transversales como el lenguaje de procesamiento natural o la inteligencia artificial en ese gran volumen de datos que acabaremos volcando todas las comunidades autónomas en pos de mejorar la medicina personalizada. Tema, pues como bien sabéis, muy puntero a día de hoy. Procedimentar los circuitos. Este término también va a salir en las conclusiones que a continuación vemos del segundo tema tratado y lo creemos fundamental. Valorar o dar valor al diagnóstico diferenciándolo de los hallazgos. Circuitos asistenciales es el segundo tema tratado, las conclusiones. Procedimentar, como bien decía, también salió este concepto en el primer tema. Protocolizar, procedimentar, orquestar, al final estamos un poco tratando de lo mismo, que es definir los flujos de información o los flujos del circuito que tenemos que dar. Unificar las guías clínicas, que todos intentemos trabajar de la misma manera. Y vuelvo a reiterarlo anteriormente, tratando o trabajar con estándares tanto semánticos como sintácticos para que consigamos interoperar la información. Esa punta de flecha de la interoperabilidad tiene que ser liderada por el Ministerio. Empoderar al paciente de sus datos para que allá donde vaya y donde quiera ser atendido se le dé la posibilidad al servicio prestatario de su atención de conocer toda su historia. Contextualizar al paciente, no solamente la imagen médica en sí tiene mucho valor, pero si la contextualizamos con todo lo que es la clínica en torno al paciente, nos va a aportar mucho más valor y sobre todo al clínico o al especialista que tiene que atender a ese paciente en un contexto determinado. Facilitar el diálogo, que también ha salido en la introducción y en la presentación del Congreso, facilitar el diálogo entre el paciente y los diferentes niveles asistenciales y evidentemente interoperabilidad, imagen médica, como cualquier otro ámbito o escenario, tiene que estar presente la seguridad.
como ahora entiendo que Mercedes dará turno de ruegos y preguntas, pues hasta aquí mi intervención. Pues muchas gracias también, Javier, y enhorabuena a todos por el trabajo que estáis haciendo. Efectivamente, ahora abrimos un turno de preguntas. Por favor, quien quiera hacer algún tipo de comentario, pregunta o reflexión, podéis levantar la mano, es el momento. Yo no sé si por el chat, ¿tenemos alguno? Sí, aquí hay una mano levantada. Hola, buenas tardes. Buenas Y tardes. muchísimas gracias por vuestras presentaciones. No, estaba recordando que se cumplen ahora 5 años desde la recomendación de la Unión Europea, una fuerte recomendación por utilizar 27 perfiles de IHE, ¿no? Que se publicó el 15 de marzo del 18. Entonces, lo que me gustaría saber es qué tal vamos, ¿no? ¿Qué tal vamos como país? ¿Qué tal vamos en relación con nuestros compañeros de la Unión Europea y cómo encajan estas recomendaciones? Si han perdido vigencia como consecuencia de la pandemia o del paso de los años, que en tecnologías de la información siempre tienen su precio a pagar, ¿no? El paso del tiempo y si os parece que siguen estando vigentes y es algo que se sigue recomendando a nivel estatal. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién queréis contestar? Pues si queréis comento yo. Sí, por favor. O sea, datos yo por lo menos no los conozco, no sé si desde el Ministerio, pero esta misma pregunta es una de las que nos hemos hecho esta mañana en el Comité Técnico de Interoperabilidad, y esta encuesta que hemos comentado que se iba a hacer también pretende descubrir este tipo de información, ¿no? Cómo se está utilizando la interoperabilidad, qué tipo de interoperabilidad se está utilizando y, por ejemplo, si los perfiles IHE se están utilizando o no. Curiosamente, también dentro de esta sesión de esta mañana hemos decidido intentar incorporar este tipo de preguntas y de información dentro del índice 6, que como bien sabes se elabora todos los años sobre el uso de las TIC en sanidad. Entonces, o sea, tu pregunta es muy pertinente y nos la hemos hecho nosotros también, y a ver si el año que viene podemos contestarla. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? No hay ninguna otra pregunta. Yo sí quería preguntaros una cosa, Adolfo, cuando hablabas de estándares de accesibilidad y contando con lo que también comentaba Noemí Cívicos, de que, por ejemplo, uno de los problemas que hemos identificado en la historia clínica interoperable del Sistema Nacional de Salud es un problema de accesibilidad, tanto de los pacientes como de los profesionales, por la necesidad de tener, en el caso de los profesionales, un enlace desde sus sistemas de historia, y en el caso de pacientes y profesionales un certificado electrónico que les permita entrar. ¿Qué es lo que contempláis en estos estándares de accesibilidad? No, bueno, realmente nosotros de accesibilidad la verdad que sabemos poco, porque lo que hay que hacer es aplicar la legislación, ¿vale? Bastante tenemos con normalizar el conocimiento de la información, como además meternos en estos berenjenales. Pero bueno, como bien sabes, hay otros. El Comité Técnico, precisamente, el 179, se dedica a este tipo de cosas. Claro, nosotros somos del 139. Y poco más te puedo añadir. Sí, accesibilidad de las personas desde el punto de vista de aquellas personas con problemas para la lectura o esto, pues desde el 139 sí se ha trabajado profundamente desde el subcomité 8 de este comité, elaborando normas para que se deben cumplir en los sitios web y en otras cuestiones para poder acceder a la información. Estamos hablando más de mecanismos de accesibilidad para personas con algún problema de accesibilidad, que no sistemas. Por ejemplo, la discusión de
es estrictamente necesario que se tenga un certificado electrónico para entrar en tu información clínica, ¿no? Va mucho más de la accesibilidad desde el punto de vista. Vale, pues gracias. Otra cosa, imagen. Y hablando de definiciones, la anatomía patológica, yo me he acostumbrado, pero a los médicos nos damos un respingo cuando nos dicen imagen, anatomía patológica, y decimos, no, hombre, histoquímica, inmunohistoquímica, pruebas morfológicas o micromorfológicas, pero realmente la anatomía patológica se ha convertido en imagen. Esa imagen es la que finalmente le llega al médico de primaria, al internista, porque me da la impresión de que va a necesitar siempre el informe al lado. ¿En qué se está trabajando exactamente en la anatomía patológica? Bueno, pues como bien dices, y también mis compañeros anteriores decían, están trabajando en la definición de unas guías de cómo tiene que ser esa interoperabilidad de esa imagen, pero un poco centrando la cuestión que me planteas es, oye, todo lo que se genera en imagen, quizá no el destinatario conoce o está capacitado para interpretar toda esa imagen. A eso me refería yo un poco con meter información o metainformación en el propio informe y en la propia imagen que sea capaz de interpretar una persona que a lo mejor no es un experto patólogo. La mayoría. La mayoría. Entonces tenemos que intentar orientar y dar la información necesaria para que quien va a atender al paciente, quien tiene sentado al otro lado al paciente, sea capaz de saber lo que su colega experto le quiere trasladar, y evidentemente cuando tenga que llegar a un nivel muy de detalle, pues tendrá que ir al especialista para que eso lo interprete. Pero no solamente para la anatomía patológica, yo creo que para cualquier prueba de imagen, y no solo imagen, debemos de hacerle llegar información precisa y justa al destinatario, al actor que va a interpretar esa imagen, porque si no todo lo demás puede ser ruido que afecte incluso a trasladar al paciente el resultado de esa prueba o de ese resultado. Habéis dicho que sois un grupo mixto, que está o sea, clínicos y tecnólogos, cuando se está trabajando con el tema de imagen, ¿no? Bueno, lo que me refería es que en el taller que celebramos el Inforsalud, sí, a eso me refería. Intentamos que fuera un grupo mixto para ver diferentes puntos de vista. Evidentemente pacientes somos todos, con lo cual estábamos representados todos. Clínicos, pues alguno que otro hubo, tanto de especializada como de primaria, y la verdad es que había bastantes sinergias, ¿vale? Sí es verdad que el de primaria demandaba unas cosas al especialista, que el especialista evidentemente intentaba dar respuesta a su colega de primaria, y la industria pues un poco estaba pues en pos de captar esas necesidades, porque parte de su beneficio evidentemente es dar respuesta a los servicios de salud, tanto públicos como privados. Pues hablando de eso, Javier Quiles, en oftalmología, ¿se tiene en cuenta también las necesidades de, pues no sé si oftalmógrafos, pero en atención primaria tenemos mucho paciente diabético, tenemos mucho paciente con degeneración macular, que realmente no debería ser necesario mandarlo en primera instancia al oftalmólogo, al centro de especialidades o al hospital, sino que podría un diagnóstico previo hacerse en atención primaria, probablemente con intervención protocolizada del oftalmólogo, pero con seguimiento por su médico de familia. ¿Está eso contemplado? Yo si me dejas, si vuelvo a rebobino un poquito anatomía patológica también, porque creo que las dos preguntas van un poco en el mismo camino. Yo creo que el camino de la digitalización de anatomía, al menos, lo que nos abre la puerta es a empezar a integrar herramientas que ayuden al patólogo. Yo creo que ninguna comunidad está planteando mandarle la imagen cruda al solicitante de un estudio de anatomía patológica. Lo que sí que se está intentando es que, como cada vez hay más volumen de imágenes, cada vez hay más volumen de estudios, cada vez hay más volumen de pruebas, los expertos, los patólogos, tengan herramientas que les ayuden a procesar más rápido y hacer los informes de manera más eficiente. De hecho, se está trabajando en algunos algoritmos que permitan, por ejemplo, en anatomía patológica o en cáncer de próstata, que un sistema de reconocimiento de imagen te detecte automáticamente en el cristal si hay tejido cancerígeno en ese cristal o no.
Imagínate, parece una chorrada, pero un estudio de una prostatectomía completa son 50 cristales. Si algún sistema te dice en estos 30 no hay patología, céntrate en estos 20 y haz el informe bien y ya no tienes que leerte 50 imágenes en un microscopio, ¿no? Eso se hace con imagen digital y con algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué nos ocurre en oftalmología? Pues yo creo que lo mismo. Vamos a tener imágenes digitales y para determinadas tareas que sean concretas, porque yo creo que con inteligencia artificial, bueno, supongo que nos desinflaremos un poco algún globo, o a lo mejor no, y esto ya va para adelante y nos vamos todos para casa, pero bueno. Realmente si tú le pones a una máquina una tarea concreta, que es reconocer si hay una retinopatía en un fondo de ojo, y lo entrenas con 100.000 casos, es muy probable que esa tarea la haga muy bien y seguramente con más precisión que algún oftalmólogo no avanzado. Entonces, si le podemos dar esa información ya a un oftalmólogo para que sepa que en una imagen no hay retinopatía y en otra sí, probablemente reduzcamos su carga de trabajo en un 50% y el oftalmólogo se puede dedicar a mirar lo que tiene que mirar. Operar cataratas y quitar la lista de espera en cataratas. Es un posible ejemplo. Por ejemplo. Pero ahí ya no me meto, que es mi tema. Pero bueno, a mí me suena que algo así. No, la verdad es que sí, que son aplicaciones prácticas. La anatomía patológica es una especialidad complicada cuyos resultados tardan. A veces porque la propia técnica requiere su tiempo de tinción o su tiempo de procesamiento, pero realmente tarda. Y en anatomía patológica la mayor parte de los pacientes que tenemos son pacientes que se han operado de algo sospechoso de malignidad. Un porcentaje muy importante. Entonces, todo lo que podamos reducir ese tiempo de incertidumbre, evidentemente eso va a ser magnífico. Eso va a ser magnífico. Por lo tanto, yo creo que es uno de los servicios de estos que se ve claramente cuál puede ser el beneficio, y más el beneficio si trabajamos todos conjuntamente y se desarrolla de una manera armónica y eficiente en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y Lluís, una pregunta. En el Delphi que habéis definido, ¿habéis puesto algún tipo de cuotas de participación de diferentes perfiles? Porque cuando has pedido voluntarios sanos, saber un poco si tenéis ahí una distribución. La participación es por invitación del grupo motor. Lo que pasa es que se buscará que participen todas las comunidades, es decir, hay un mínimo, todas las comunidades en el representante, y por encima de eso, supongo, porque suelo decir el grupo motor, se también contactará con expertos o con sociedades o con grupos especialistas. Pero más que número máximo, hay un número mínimo. Vamos por fuera de los grupos de trabajo, vamos a nivel de todas las unidades del ministerio que puedan estar involucradas y de todas las comunidades. Minuto, perdón, hay una pregunta, pues ya con esto cerramos. ¿Sí se escucha? Bueno, es una pregunta muy sencilla, rápida. No se escucha, ¿no? ¿O sí? Sí, ok. Bueno, nos habéis expuesto aquí las conclusiones del grupo de trabajo. Quería preguntar si hay documentación pública abierta que podamos consultar como consecuencia de este grupo de trabajo y de estas reuniones. Y también si desde la industria podemos ayudar en algo. Podemos participar en alguna reunión o de alguna manera intervenir de alguna forma en la que haga esto más eficiente. La documentación todavía son papeles grises, no se está difundiendo más que entre las consejerías, los servicios de salud y los participantes de los grupos. En cuanto a la industria, pues yo creo que ha habido alguna consulta en algún grupo de trabajo, en el 1 en concreto, se ha hecho ya una consulta de mercado.
La industria está representada también en el Consejo Asesor del Ministerio del Consejo Interterritorial, perdón, por lo tanto ahí también es informada, y esas son las vías que tenemos nosotros para relacionarnos, aparte, bueno, de las múltiples consultas o visitas que se piden y donde pues comentamos las líneas generales, las de trabajo, porque las de conclusiones evidentemente sería muy atrevido y decir nada hasta que no acaben los grupos. Los grupos tienen un cronograma bastante ajustado, se supone que a finales de 2024 tiene que estar en marcha todo, entre otras cosas porque los plazos nos lo imponen los hitos que hay que cumplir dentro de los fondos de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues eso es lo que te puedo contestar. Bien, pues con esto acabamos la mesa, damos paso a la siguiente. Muchas gracias a todos por vuestra atención.